un doble trabajo, un doble registro en lo que hace y por un lado es dar cuenta de un mundo que parece no tener sentido, un mundo imperfecto, un mundo que está mal hecho. Si el mundo fuera una maravilla, no necesitaríamos novelas. Completamos el mundo a través de las novelas, lo dotamos de sentido, o a través del teatro, la poesía, los distintos géneros literarios. Pero no solamente tenemos que darle sentido al mundo que ya existe, sino crear otros mundos, abrir ventanas hacia cosas que todavía no suceden, pero podrían suceder. La diferencia entre la literatura y otras formas del conocimiento es que la literatura se ocupa de lo que ocurre, pero también de lo que podría ocurrir, es decir, de lo real, pero también de lo posible. Entonces es una literatura que a veces a través de la ciencia ficción anticipa futuros o que nos regresa a momentos de la historia de una manera que no habíamos imaginado. Entonces esta capacidad de crear utopías, distopías, de inventar Macondo o Mala, pues es algo extraordinario. Entonces este doble registro, ¿no?, de captar lo real y de reinventarlo, creo que es el estímulo permanente de la escritura. Obviamente quien escribe testimonios, quien escribe crónica, pues está más cerca de captar lo real, y quien escribe ficción, pues mucho más cerca de la reinvención de este tema. Mónica, tú ibas a decir algo. Sí, no, quería preguntarte qué es Quinto Elemento, porque la otra vez hablando con Griselda, la esposa de Javier Villarreal, de Javier Valdés. De Javier Valdés Cárdenas, sí. Pensábamos cómo acercar dinero a estos periodistas y a los familiares, sí, que están absolutamente desprotegidos, digamos. Sí, mira, desde hace algún tiempo yo entré en contacto con un colectivo que se llama Periodistas de a Pie, que ellos trataron de manera independiente de visibilizar el tema de las víctimas y la violación de derechos humanos en México, en un momento en que la mayoría de los medios establecidos cubrían sobre todo la violencia a partir de lo que perpetraban los capos, a partir de los cárteles, pero se ocupaban muy poco de la vida de los desaparecidos, las pérdidas, todo esto. No es casual que fueran mujeres quienes juzgaran esto, porque en este país, pues, las llamadas buscadoras, Javier Valdés Cárdenas dedica un capítulo entero de su libro Huérfanos del Narco a las mujeres que están buscando a sus hijos perdidos y que están sustituyendo al Ministerio Público, porque hacen un trabajo que debería hacer el Estado, pero que no tiene capacidad de hacerlo, o no tiene interés de hacerlo, y son las mujeres las que han hecho este trabajo. Daniela Rea, por ejemplo, ha cubierto la desaparición, y Marcela Turati, que también fue fundadora de este grupo, escribió esta investigación escalofriante y notable, que es el país de las 2000 fosas, ¿no?, sobre algo de lo que no se habla, que es la ausencia. Y el propio Javier Valdés dedicó este libro, muy inspirado también por ellas, porque es ya un libro tardío del Huérfanos del Narco, o sea, los niños que quedan en esta guerra, ¿no? Ahí un niño dice: yo estoy esperando que mi papá regrese de desaparecido. Él cree que desaparecido es un país, cree que su papá se fue a trabajar a este país, ¿no?, y algún día va a volver, porque le han dicho que tu papá está desaparecido, y le entendió, está en desaparecido, ¿no? Una historia terrible. Bueno, de este grupo de periodistas que dieron visibilidad a las víctimas, posteriormente a través de la propia Marcela Turati, surgió Quinto Elemento, ya para especializarse mucho, no tanto en el trabajo que ellas hacen, sino que deben hacer otros, o sea, la gente que está en las zonas de riesgo y que no tiene posibilidades de escribir. Entonces, hay varias estrategias, bueno, tenemos que diseñarlas para ver de qué manera, bueno, yo en lo personal puedo apoyar simplemente con algo simbólico, porque finalmente esto no sirve para mantener adelante un proyecto, pero me parece que es un gesto para decir: hay muchos colegas que están en una situación terriblemente dramática, pues 15 asesinados este año, siempre en zonas de riesgo, en lugares pequeños de provincia, ¿no?, en todos estos lugares. Entonces, esta asociación surgió pues como un derivado del trabajo que habían hecho Periodistas de a Pie, pero no tanto para poner el acento en lo que hace el periodista, sino otros periodistas más necesitados. Sí. Bueno, siglo XIX, primera mitad del siglo XX, los escritores se autodocumentan.
hacen su diario, dan entrevistas, etcétera. En el caso particular tuyo, ¿cómo llevas a cabo la documentación de tu propio trayecto? ¿Cómo le facilitas las cosas a los biógrafos? Ay, no, qué pregunta tan difícil. Yo creo que les estoy complicando la vida, porque fíjate que no, yo no llevo diario. Yo creo que tienes que tener un interés en ti mismo muy, muy legítimo, muy profundo. Yo creo que los mejores diarios son de personas que están confundidas. O sea, no escriben diarios para quedar bien con los demás, ¿no? O para decir qué importantes pensamientos tengo, aunque hay diarios famosos que uno dice está pensando en el lector, sino para decir quién soy yo, cómo estoy, en qué conflicto me encuentro, y necesitan plasmar eso. Pero hasta ahora pues yo he preferido de hacerlo a través de mis personajes, a través de la literatura. No sé, antes escribían cartas, fíjate, y esta era una documentación muy importante. Yo todavía escribí muchas cartas, me encantaba escribirlas porque me encantaba recibirlas. Y si no las escribes, no las recibes, ¿no? Necesitas estimular al otro para que te mande una carta. Y eso me encantaba. Y es muy rica la manera de entender a la gente a través de las correspondencias. Pero hoy, pues, la correspondencia ya es tan factual, tan breve, en Twitter y todo esto. Además, yo creo que eso se va borrando, ¿no? Entonces desaparecerá. Entonces, pues, no sé, yo creo que la documentación que queda es un poco de las gentes que te han conocido y que pueden más o menos decir algo de ti, bueno o malo. Qué miedo. Prefiero no saberlo. Prefiero no saber la vida que llevé. Fíjate que yo tuve una experiencia muy peculiar, porque yo trabajé en Berlín Oriental en tiempos del muro, y ustedes saben que todos los extranjeros éramos vigilados, fuéramos quienes fuéramos. Entonces yo tenía un archivo en la Stasi, la famosa seguridad del Estado. Cuando cayó el muro se dio la oportunidad de que la gente que tenía un archivo pudiera consultarlo. Y entonces ahí yo sí tuve una sensación de decir, quiero conocer la parte oculta de mi biografía. Y yo dije, a lo mejor sin darme cuenta, yo llevaba una vida muy interesante y estaba metido en una intriga de espionaje internacional, pero yo era tan torpe que no me daba cuenta que mi vida era fascinante, pero los espías sí se dieron cuenta. Los espías a lo mejor mejoraron mi vida y voy a ver cosas fascinantes. Y pude consultar eso después de varios meses de trámites, y veo mi archivo, y la verdad es que mi vida secreta era tan aburrida como mi vida diaria. Yo dije, no puede ser, era mi única oportunidad de tener una biografía así como candente. Nada, eran cosas muy tontas que había visto una persona, que me habían visto en un supermercado, cosas así muy normales, ¿no? Entonces, pues, pero ahí sí tuve yo esa, incluso me atrevo a decir vanidad, ¿no? De decir, la vida era fascinante, pero yo no me daba cuenta.